vamos a leer. Su capítulo que tenemos para leer es el 7 y su versículo es el versículo 1. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Amados hermanos, que esta mañana nos hemos congregado en la presencia del Señor y familiares y personas, vecinos que han venido para acompañar un momento a la familia doliente. En esta hermosa mañana estamos aquí en la presencia del Señor y venimos, hermanos, para escuchar también su preciosa y bendita palabra. Tenemos en este texto, hermanos, y estamos leyendo lo que este texto nos enseña, hermanos. Dice este texto que estamos dando lectura, dice que es mejor la buena fama que el buen ungüento, pero la palabra que quisiéramos tomar en esta mañana es que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Cuál será la razón, dirá usted, cuál será el motivo que es mejor el día de la muerte? Eso es lo que deseamos, hermanos, en esta mañana, mirar a través de la palabra bendita de Dios. Y vamos a leer este otro texto, lo que dice aquí en el libro de Job. Vamos a leer: ¿por qué es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento? Su capítulo es el capítulo 5 del libro de Job. Y su versículo que vamos a leer es el versículo 7. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. El día de ayer, hermanos, nuestro hermano Francisco terminó su carrera. Pero el día, hermanos, el día que él nació, como lo miramos hoy en día, ¿verdad? Qué alegría, llegan los familiares, llegan los vecinos a dejar regalos, a felicitar a los padres y qué alegría, ¿verdad, hermanos? El día cuando nace un niño, ¿verdad? El día, hermanos, que nuestro hermano Francisco Shicay nació hace como 77 años, estábamos oyendo, como 77 años de vida. ¿Sí? Hermanos y hermanas, en esta mañana, ¿sí? Él no sabía, ¿sí?, cuántos años iba él a vivir sobre la faz de esta tierra, ¿sí? Y durante esos 77 años de vida que Dios le dio sobre la tierra, hermano, él no sabía el día de su nacimiento, porque cada día, así dijo el Señor Jesucristo, que cada día trae su propio mal, ¿sí? Durante esos años, hermanos, durante ese tiempo de vida de nuestro hermano, durante esos 77 años de vida, hermanos, ¿sí?, estamos mirando aquí, ¿sí?, dice que como las chispas se levantan para volar por el aire, ¿sí?, dice que así el hombre cuando nace, nace para la aflicción. ¿Y sabe cómo dijo el Señor? El Señor le dijo a sus discípulos también, hermanos, ¿sí? El Señor le dijo a los discípulos
¿Sabe cómo les dice el Señor Jesucristo a sus discípulos? Les dice, en el mundo tendréis aflicción. ¿Sí? ¿Qué aflicciones? El hombre comienza a padecer aflicciones, hermano, desde el día que nace, hermano. ¿Sí? Desde el día que nace en este mundo. ¿Se ha dado cuenta usted que cuando nace un niño se pone a llorar cuando siente, verdad? O cuando llega a este mundo. ¿Cuál será el motivo, hermanos? ¿Cuál será la razón? ¿Sí? Porque estamos mirando aquí en la palabra bendita de Dios, hermanos, que como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre dice que nace para la aflicción. ¿Sufren los recién nacidos? ¿Sí? ¿Sufre el hombre en su niñez? ¿En su juventud? Y no dejamos en la vejez, ¿verdad, hermanos y hermanas? Mayormente los hermanos de avanzada edad que están con nosotros, hermanos. Y yo estaba mirando unos hombres, hermanos, en la palabra de Dios que sufrieron grandes cosas, grandes aflicciones, hermanos. ¿Sí? Y en el momento de una aflicción, ¿sabe cómo decía un hombre de Dios? Dice que este hombre de Dios, hermanos, se llamaba Elías. Dice que un día le llegó una noticia a Elías. ¿Sabe qué le fueron a decir a Elías? El día de mañana te van a quitar la vida. Esa no es una noticia agradable, ¿verdad, hermano? Sí. Solo que le digan a usted, lo andan buscando, usted se asusta. Y a él le fueron a decir, el día de mañana te van a quitar la vida, Elías. Dice que este hombre de Dios, hermano, se levantó. Era un gran hombre de Dios que había visto el poder de Dios, hermanos. Dice que un día oró Elías, cayó fuego del cielo. Otra vez oró Elías, hermanos, para que no lloviera y no llovió. Otra vez oró Elías para que lloviera y llovió. Y ahora le fueron a decir, te van a quitar la vida. Y sale el hombre de Dios, mira, angustiado, comenzó a huir. Ese día que caminó, hermano, dice que ese día el hombre se cansó, se debilitó, se le terminaron las fuerzas. ¿Sabe qué dijo Elías? Ya afligido, dice que dijo Elías, basta ya, oh Jehová, dijo. Yo no soy mejor que mis padres, mejor quítame la vida. Dice que deseaba morirse Elías, hermanos. Deseaba morirse Elías porque sentía esa aflicción, sentía esa angustia, sentía esa pena, porque hay momentos de aflicción en la vida, hermanos, hay momentos de aflicción en la vida. Ya le decía, desde la niñez comienza el hombre a sufrir, la juventud y la vejez, hermanos. ¿Sí? Porque estamos mirando por qué el Espíritu Santo nos enseña que es mejor el día de la muerte, hermanos, que el día del nacimiento. Y si lo estamos mirando aquí en la palabra de Dios, ¿cuál es la razón, hermanos? Y vamos a ver también por qué es mejor el día de la muerte, ¿verdad? Pero también me voy a adelantar para decir a las personas que están con nosotros que no es para todos también. No, es mejor el día de la muerte, pero para todos los que un día hemos creído en el Señor Jesucristo. Más adelante le voy a leer ese texto, pero ahora estamos mirando por qué el Espíritu Santo dice que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Sí? Que hubiera quedado, hermanos, un memorial, ¿verdad? Que nuestro hermano hubiera escrito cada día lo que pasó en la vida, hermanos. ¿Sí? ¿Cómo aguantó tanto, verdad? ¿Cómo soportó tantas aflicciones en la vida, hermanos? ¿Sí? Vamos a leer este otro texto de la palabra bendita de Dios. Oiga, este otro hombre de Dios dice aquí, en el libro de Job, en el capítulo 3, oiga cómo dice este hombre de Dios. Su versículo es el versículo 20. Libro de Job, capítulo 3, versículo que vamos a leer es el versículo 20. ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado, que esperan la muerte y ella no llega? Oiga cómo vive un afligido, hermano. ¿Sí? Dice que este hombre de Dios le llegaron muchas aflicciones en la vida, hermanos. ¿Sí?
¿Cómo no sabía el día que nació? Por eso sabe cómo decía Job, mejor no hubiera nacido, decía Job, hermano, sí. Mejor me hubiera quedado en el vientre de mi madre, decía él, para no ver la luz, para no conocer este mundo, para no sufrir tanto, dice que decía Job. Y dice que esta vez dijo Job, hermanos, dice que Job deseaba la muerte, hermanos, como a tesoro, dice que la buscaba él, hermanos, sí. Pero ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué Job también sentía, hermanos, y deseaba esto? ¿Sabe por qué? Porque decía Job, decía él, y yo sé, decía él, que mi Redentor vive, sí. Yo sé que mi Redentor vive, decía él, y después que se deshaga esta mi piel, yo voy a ver a Dios. Yo voy a ver, ese es el consuelo, esa es la esperanza del cristiano, del creyente, hermanos, aunque vive afligido, aunque llora aquí en la tierra, pero tenemos esa esperanza, hermanos, que después de las aflicciones, después de las angustias, nos vamos a encontrar con nuestro Señor Jesucristo, hermanos, sí. Nuestro hermano Francisco, hermanos, pasó muchas aflicciones en la vida. Pasó muchas cosas duras en la vida. Dios lo hizo muy fuerte a este hombre de Dios para llegar al último día de su vida, de su carrera, dar su último suspiro, terminar su carrera, terminar este mundo de aflicción, hermanos. Gracias a Dios por las fuerzas que el Señor le dio a nuestro hermano para pasar tramo por tramo. Ahora miremos este otro texto. Isaías capítulo 57. Dice que es mejor el día de la muerte, hermanos, le decía, no para todos, solo para los creyentes, solo para los que hemos creído en el Señor Jesucristo, hermanos. Oiga lo que dice en el capítulo 57, versículos 1 y 2. Perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrarán en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Oigamos, hermanos, sí. En la familia, hermanos, queda el vacío, hermanos. En la familia queda el vacío, sí. Y ese vacío nadie lo puede llenar humanamente, hermanos, no. Solamente el Señor puede consolar, fortalecer y sustentar a la familia, hermanos, sí. A nosotros ya nos tocó que vivir, hermanos, que experimentar ese momento tan amargo, tan triste, cuando nos dejan nuestros padres, hermanos, sí. Es muy duro, hermanos, sí. La familia se queda triste, se queda afligida, se quedan todos los recuerdos, hermanos, de la vida de nuestros padres, los momentos que nos aconsejaron, nos regañaron, nos castigaron, pero todo era para un bien de nosotros, hermanos, los hijos, sí. Se quedan todos los recuerdos de nuestros padres, hermanos, sí. Se queda el recuerdo de nuestro hermano para la familia, para los hijos, las hijas, los nietos, las nietas, yernos, nueras. Se queda, hermanos, ese ejemplo que él ha dejado en la familia, hermanos, sí. Pero ahora estamos mirando, hermanos, pero para él fue una gran victoria. Se determina el tiempo de aflicción, se determina el tiempo de angustia, se terminan las penas para él, se termina el dolor, la vejez. Y ahora, hermanos, ahora oiga lo que estamos mirando aquí, dice, entrarán en la paz, dice, descansarán, dice. Qué tranquilidad para nuestro hermano, porque él terminó el tiempo de su aflicción, él terminó el tiempo de la angustia sobre la tierra y ahora ha entrado en la paz. Por eso Juan dice, ¿sabe cómo dijo Juan el apóstol, hermanos, en el capítulo 14 y versículo 13? Escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos. Oiga, pues los muertos
ahí especifica bien, los muertos que mueren en el Señor, sí. Porque saber cuántos murieron el día de ayer, pero no todos entraron al descanso, hermanos, no todos, ¿verdad? Los muertos que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, descansarán de sus penas, descansarán de sus angustias, pero sus obras con ellos siguen. Esta mañana, amados hermanos, amado pueblo de Dios y familiares de nuestro hermano Francisco Chicay. Nuestro hermano Francisco Chicay nació hace muchos años, no sabía él el tiempo de aflicción, las penas, las pruebas, las luchas y todo lo que iba a pasar en la vida. Pero el día de ayer él dio su último paso y fue un paso de victoria, de triunfo, porque termina su carrera en bien, termina su carrera en comunión con el Señor, termina su carrera sirviéndole al Señor. Y qué alegría para él, hermanos, porque para él eso es lo que el apóstol Pablo dice, estar con Cristo es muchísimo mejor. ¿Por qué es muchísimo mejor? ¿Por qué es muchísimo mejor, hermanos? Porque allá en el cielo no hay enfermedades, porque allá en el cielo no hay penas, allá en el cielo no hay problemas, allá en el cielo no hay lágrimas, allá en el cielo no hay medicina. No, hermanos, allá no se necesita de eso, porque nuestro hermano ha entrado en la paz, ha descansado en los brazos del Señor. ¿Oyó esa voz? ¿Oyó esa voz que le decía, hermano Francisco, hermanos, ese llamado que el Señor le hizo para llevarlo a su descanso, hermanos? Ese texto lo usamos mucho nosotros para predicar el evangelio que dice en Juan 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados, cargados, yo los voy a hacer descansar. Él ha entrado, él ha dejado sus penas, sus aflicciones, sus angustias y ahora ha entrado a su reposo. Ha entrado a su descanso, hermano. Qué alegría para él. Es muy triste para la familia, pero para él es una gran victoria, hermanos, porque ha dejado el dolor, las tristezas y ahora está descansando con el Señor. Miremos otro texto más. Miremos lo que nos dice ahora Proverbios, en el capítulo que vamos a leer, es el capítulo 14 del libro de Proverbios. Su versículo que vamos a leer es el versículo 32. Por su maldad será lanzado el impío. Dice que cuando muere un impío es aquella persona que no ha creído en el Señor Jesucristo. Entonces el impío dice que para la muerte, cuando muere un incrédulo, no es una felicidad, no es un descanso para el que muere, sino que es llevado, dice, al infierno. Pero ahora la otra parte que tenemos aquí. Mas el justo en su muerte tiene esperanza. Y una vez le voy a leer este otro texto. Ahora leamos la primera carta a los tesalonicenses. Vamos a leer. Por eso, hermanos, es mejor el día de la muerte para el justo, para el cristiano, para el Hijo de Dios, hermanos. Miremos lo que nos dice este texto, este otro texto aquí que vamos a leer. Su capítulo es el capítulo 4 y su versículo 13. Su capítulo 4 y versículo 13 vamos a leer. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Oiga, hermano, el Espíritu Santo dice, estamos mirando que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento, porque ahora no entra a un nuevo tramo de vida, ¿verdad? A un nuevo tramo de vida de aflicciones, no, ahora entra a un cambio. ¿Sabe cómo dijo el sabio Salomón?
Dice que el hombre es removida su habitación, su casa, porque dejó de vivir aquí en el Camán, hermano Francisco, y ahora fue trasladado a su casa, al cielo, donde él va a vivir por la vasta eternidad. Y allá en el cielo, allá no hay penas, allá no hay enfermedad, allá no hay problemas, allá no hay luchas, hermano, allá no hay lágrimas, hermanos, ya no. Ahora estamos mirando. Y esta palabra es para la familia, para el pueblo de Dios, porque ese vacío se queda en el corazón de la familia, se queda en la casa de la familia, y ese vacío también se queda en la asamblea, hermanos, ¿sí? Se queda ese vacío. Y ahora estamos mirando, dice, tampoco queremos, hermanos, que ustedes ignoren acerca de los que duermen. ¿Sí? Así dijo el Señor cuando murió Lázaro. Se murió Lázaro, dijo él. No, dijo el Señor, nuestro amigo Lázaro duerme, dice. Dice aquí el Espíritu Santo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que ustedes no se entristezcan, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Y cuál es la esperanza, hermanos? ¿Cuál es la esperanza de un cristiano? ¿Cuál es la esperanza de un cristiano, hermanos? La esperanza del cristiano, hermanos, aún el cristiano dice que en su muerte tiene esperanza, hermanos. Más tarde se va a llevar a nuestro hermano Francisco, se va a ir a depositar al cementerio y ahí se va a quedar un tiempo. No se sabe cuánto de tiempo. Porque la esperanza de todo cristiano, nosotros tenemos, hermanos, una esperanza viva. Nosotros estamos en vida y gozamos esa esperanza. Nuestros hermanos que ya murieron gozan de esa esperanza. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza es, hermanos, que un día va a venir el Señor Jesucristo. Oiga este otro texto aquí mismo, versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. No es una palabra inventada, humana, que nosotros estamos, no. Dice, mire, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, no. Primero se levantan los muertos, nuestros hermanos, nuestro hermano Francisco, ese momento, hermanos, que se va a oír el sonar de la trompeta en las nubes, ese momento glorioso, hermanos, ese momento glorioso, eso no lo va a oír toda la gente, no. Eso solo lo van a oír los hermanos que están ahí sepultados durante años, hermanos, durante siglos. Pero son los primeros, serán los primeros que oirán la voz de la trompeta, el sonar de la trompeta, la voz del Señor Jesucristo que dirá, sube acá, esposa mía, amada mía, y vámonos de aquí. Y se levantarán nuestros hermanos que ya durmieron. Si nosotros vamos a estar en vida, después de ellos nosotros seremos transformados, y si se va a hacer esa gran reunión, hermano, donde nos vamos a encontrar con el Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Juan, hermanos, escribe y dice, amados, ahora somos hijos de Dios y no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Oiga este otro texto, ahora vamos a leer la carta que escribió el apóstol Pablo a Tito. Su capítulo es el capítulo 2 y versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es por eso que para nuestro hermano Francisco, hermanos, para él el día de ayer fue el día mejor para él, hermanos. El día de ayer fue el mejor día para él. ¿Por qué fue el mejor día? Porque fue el momento cuando él sale de la tierra. Vinieron los ángeles, así dice Lucas 16, 23, ¿verdad?
Lucas 16, 23, ahí está la historia de las dos clases de personas que mueren. Cuando muere un cristiano, vienen los ángeles y se llevan su alma y la introducen y la llevan al cielo, donde entra a su reposo nuestro hermano, o entró a su reposo nuestro hermano Francisco. A la otra parte sí es muy triste, ¿sí? La otra parte es muy triste, porque murió el rico, dice, y fue sepultado, porque estando en la tierra nunca quiso arreglar sus cuentas con el Señor Jesucristo, nunca le pidió perdón, y ese hombre no se fue a su descanso. Ese hombre dice que gozaba de muchas cosas aquí en la tierra, pero el momento que él murió, llegó al tormento, llegó al sufrimiento, llegó al infierno, y ahí comenzó a llorar, a lamentar, a gritar, pero para él ya no había oportunidad. Y lo que estamos mirando esta mañana, que para el cristiano, que para nuestro hermano Francisco, el día de ayer fue el mejor día para él, porque él entró a su reposo, ahora está descansando con el Señor, está durmiendo como estamos mirando en la palabra de Dios, y ahora está esperando, ahora abriga en él esa esperanza, el momento que el Señor aparecerá en las nubes. Y ya le leí que el momento que el Señor venga, nuestros hermanos van a ser resucitados de los muertos. Si estamos nosotros en vida, vamos a ser transformados y nos vamos a encontrar. Pero oigan, hermanos, hermanas, oigan ese momento tan maravilloso, tan glorioso para nosotros, el pueblo de Dios, hermanos. Dice, aguardando quiere decir esperando, hermanos. Nosotros somos un pueblo que no hemos quedado desamparados. Nosotros somos un pueblo que no estamos huérfanos. En la tierra, hermanos, tenemos un Padre bueno. Dice que Dios es Padre de huérfanos, defensor de viudas en su santa morada. Este pueblo tiene un Padre que un día va a enviar a su Hijo a las nubes, hermanos, nos va a quitar de la tierra. Ese momento estamos mirando aquí, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. Oiga, hermano, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ese va a ser el momento más maravilloso para nosotros, el pueblo de Dios, el encuentro con el Señor Jesucristo en las nubes. Ya no lo vamos a mirar a través de la palabra de Dios, ya no lo vamos a sentir por el Espíritu Santo, que lo vamos a mirar tal como Él es. Gracias a Dios, hermanos, por esa esperanza con la cual nuestro hermano Francisco descansa en los brazos del Señor. Él no se va a quedar todo el tiempo ahí en el cementerio, no, de ahí lo va a levantar el Señor, de ahí lo va a levantar el Señor, hermanos, y nos vamos a presentar ya todo el pueblo de Dios delante del Señor. Lo vamos a mirar tal como Él es, vamos a ser semejantes a Él, vamos a ser iguales a los ángeles, y así, dice la palabra de Dios, estaremos siempre con el Señor. Vamos a terminar leyendo este texto de la palabra de Dios en la carta a Timoteo. Vamos a terminar aquí, dice, su capítulo que estamos mirando es el 4 de Tesalonicenses. Y su versículo ahora que vamos a leer es el versículo 18. Leamos el 17 y el 18. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Esta mañana, hermanos, miramos para nuestro hermano Francisco. Para él fue mejor el día de la muerte, porque se termina la aflicción en su vida, entró a su reposo, a su descanso, y qué pena para él. Dice, Pablo decía, porque estar con Cristo es muchísimo mejor, pero después esperamos, hermanos, el momento de la venida del Señor Jesucristo, donde nos vamos a reunir con todos nuestros seres queridos, nos vamos a presentar delante del Señor, vamos a mirar al Señor tal como Él es, y estaremos siempre. Allá en el cielo no se va a oír un adiós, allá en el cielo no se van a ver lágrimas,
Allá en el cielo no van a haber lamentos, hermanos, porque vamos a estar gozándonos con el Señor Jesucristo por los siglos de los siglos. Esta mañana, gracias le damos al Señor por su palabra leída y que Él la bendiga en nuestros corazones.